Amén. Em, Contento de saludarles, mis hermanos. ¿Todos me escuchan bien? Sí, Sí, bien. Muy bien. Un saludo hermano, sí. afectuoso a los hermanos de Vallenar Poniente que están conectados acá junto a Vallenar Central. También saludamos a la mamá de nuestro hermano Marcelo. Contento de tenerla con nosotros. Bien, vamos a considerar la palabra del Señor en esta mañana, ya muy cercano al mediodía. Déjenme poner allí el cronómetro que de repente, em, ahí sí, el tiempo y el espacio se pierden muchas veces para aquel que está predicando. Mano Pedro, Necesitamos una ayuda a memoria. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? sí, quería aprovechar, hermano Pedro, de saludar a mi prima Soledad Contreras, que está ahí con mi tía también conectada. Dios les Perfecto. bendiga. Un saludo también a Soledad y a la tía de Igor. Contento de tenerlos acá. Gracias, Igor, por ese alcance. Importante saludar a nuestros amigos y nuestros hermanos. Habíamos quedado en una deuda con la iglesia de Boyenar Central en relación a la continuación del sermón que quedó a mitad de camino. ¿Se acuerdan? Hace un tiempo atrás, no recuerdo la fecha, y quedamos comprometidos para la segunda parte que le íbamos a tener una vez que me correspondiera tomar el tema del sermón. Hoy día no me correspondía tener el sermón, pero el hermano que tenía ese privilegio, que es el hermano Marcelo eh, de Popeta, ¿verdad? Cornejo es el apellido. Por situaciones X no pudo conectarse, entonces se me pidió que pudiéramos considerar la palabra y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Eh, En la última ocasión que tuvimos de compartir la palabra, estuvimos viendo algunas ideas relacionadas con el tema. Habíamos dejado una tarea que leyeran, me parece, capítulo 4 y capítulo 5 del libro de Daniel para descubrir en qué consistía, ¿verdad? Lo que titulamos en esa ocasión el espíritu de Babilonia. ¿Cuál era el espíritu de Babilonia? Ya que es un mensaje muy pertinente y que necesitamos como pueblo de Dios atenderlo también, por lo que vamos a ver en la medida que avance cierto el tema. Partamos diciendo, en primer lugar, procurando quizás recordar algunas ideas expuestas en esa ocasión, a la cual aludo, que la misión que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día como movimiento profético está definido en los términos del mensaje, el triple mensaje angélico que aparece en Apocalipsis 14. Si hay una razón de ser de la existencia de la Iglesia Adventista como pueblo remanente del tiempo del fin, es justamente el que señala, el que indica Apocalipsis 13, 14, perdón, en los términos de los tres mensajes angélicos, el primero, segundo y tercer mensaje angélico. Eso lo pudimos en esa ocasión, ¿verdad? Definir. Dijimos también que este triple mensaje angélico que aparece en Apocalipsis 14 se repite. ¿Y dónde se repite? Y se amplía en el mensaje que aparece algunos capítulos después de Apocalipsis 14 en Apocalipsis 18. Eso fue alguna idea que establecimos en esa ocasión. Hicimos un análisis y pudimos relacionar en paralelo Apocalipsis 14 y Apocalipsis 18 y ver cómo eh, estos mensajes, partiendo por el segundo, luego por el tercero y luego por el primer mensaje angélico, se repiten en Apocalipsis 18. No lo vamos a hacer ahora porque ya lo hicimos en esa ocasión, solamente estamos haciendo un breve resumen de aquello que vimos en esa última vez que me tocó predicar. Sí, vamos a recordar qué dice Apocalipsis 18, versículos 1 al 4. Si usted tiene la Biblia, vaya a Apocalipsis 18, ¿verdad? Apocalipsis 18, versículos 1 al 4. Vamos a dar un tiempo para que usted lo pueda buscar ya.
yo voy a resaltar en algún momento, mientras vaya leyendo, algunas frases que van a aludir a uno de estos tres mensajes angélicos que aparecen en Apocalipsis 14 y como dijimos, se repiten en distinto orden, ¿verdad? En Apocalipsis 18. ¿Lo tenemos el texto? Apocalipsis 18, versículos 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. En esa ocasión dijimos que esa frase, gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria, alude principalmente, ¿verdad?, al primer mensaje angélico, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Se acuerda cuando citábamos Romanos capítulo 1? Y ese Evangelio, la predicación de la justicia de Cristo, finalmente la que va a alumbrar el mundo con su gloria. El nombre de Dios, la gloria de Dios, el carácter de Dios debe ser eh, la tierra iluminada por una manifestación del carácter de Dios en su pueblo del tiempo del fin, que llenará la tierra con este mensaje que la sierva de Dios dice que el mensaje del tercer ángel justamente es el mensaje de la justificación por la fe. Sigue la lectura diciendo, clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia. Si ustedes se fijan, resalto esa frase, ha caído la gran Babilonia, aludiendo a que es muy similar o se vuelve a repetir, ¿verdad?, del segundo mensaje angélico. El segundo mensaje angélico, ya que tiene que ver justamente con la caída de Babilonia. Continúa el texto diciendo, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Es interesante que el mensaje de Apocalipsis 18, cuando alude el segundo mensaje angélico de Apocalipsis 14:8, si no me equivoco, ya, enfatiza que Babilonia se ha hecho cuna de demonios, de espíritus inmundos, aludiendo, ¿cierto?, un distintivo en el tiempo final a una característica de Babilonia que tiene que ver con el espiritismo, ¿ya? Y luego continúa diciendo, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y aquí en el versículo siguiente, en el 4, en el último versículo de este pasaje, hace alusión de manera directa, explícita, a lo que aparecía de manera implícita en el tercer mensaje angélico, cuando dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas, perdón, de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ese es el texto base que nos va a permitir introducir la segunda parte de el sermón que quedó pendiente respecto de el espíritu de Babilonia. Si nosotros conectamos este pasaje con lo que dice el tomo número 7 del Comentario Bíblico Adventista en la página 996, lo voy a leer para ustedes, vamos a entender de qué trata este triple mensaje y este ángel adicional que se une a la predicación mundial del triple mensaje angélico. Dice así esta cita que acabo de decir. Comentario Bíblico Adventista, el tomo 7 en la página 996. Dice así, deben combinarse los mensajes de los tres ángeles, dando su triple luz al mundo. Dice Juan en Apocalipsis, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria, aludiendo, obviamente, y conectando el triple mensaje angélico con la introducción que acabamos de leer en Apocalipsis 18. Y esto representa, continúa esta cita diciendo, esto representa la proclamación del último y triple mensaje de amonestación para el mundo. Mis hermanos, eh, muchos han tratado o han llamado a este ángel que aparece en Apocalipsis 18 como el cuarto ángel. En realidad, el Espíritu de Profecía no habla de un cuarto ángel. Más bien es una repetición de los mensajes de los tres ángeles, aunque ampliando el segundo
y detallando el tercero, ¿ya? Esto es importante. Finalmente se concretiza esta amonestación final con el llamamiento a salir de Babilonia, que si lo comparamos con el mensaje o el tercer mensaje angélico de Apocalipsis 14, ya allí está sobreentendido cuando dice, si alguno adora a la bestia y recibe el número de su marca en su frente o en su mano, ¿sí? Él también beberá. ¿Se acuerdan lo que dice allí en Apocalipsis 14, versículos 9 al 12, haciendo alusión a aquello? Pero sí tenemos que establecer que en el capítulo 18 que estamos aludiendo, se hace una mención adicional del espiritismo como un rasgo distintivo de Babilonia y además establece allí, podemos inferir, que es la causa de su caída final de Babilonia. Bien, eh, por lo tanto, podemos afirmar enfáticamente que la segunda gran caída de Babilonia, la que estamos aludiendo en Apocalipsis 18, tiene relación con su implicación con los demonios, de los que es habitación, guarida y albergue. Todo lo contrario, fíjense, a cómo se representa el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, especialmente, ¿se acuerdan? Como una ave limpia, una paloma, cuando desciende sobre Jesús, allí cuando éste es bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Por la otra parte, ¿cierto? El espíritu impuro se representa como un ave inmunda. Por lo tanto, mis hermanos, Apocalipsis 18 lo que va a hacer es ampliar el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14, añadiendo una mención al espiritismo a doctrina de demonios. Es interesante que el apóstol Pablo señala que muchos en el tiempo final se volverían a doctrinas de demonios, tal cual está diciendo Apocalipsis 18, que es parte del sentir y del espíritu de Babilonia. Pero cuando hablamos de espiritismo, no significa solamente a lo que solemos asociar el espiritismo, es decir, fenómenos sobrenaturales espectaculares, que hoy en día parecieran que están a ver, normados muchas veces. La gente como que ya no encuentra, no considera tabú. En algo tan simple, por ejemplo, mira, cuando los niños en la escuela le piden al profesor una película de terror, y uno le explica, pero eso es satanismo. ¿Pero y qué? No nos da miedo, dicen. Está como normado. Es algo prácticamente natural en la generación de hoy conocer o ver de esta manera la manifestación satánica a través del espiritismo. Pero espiritismo no significa solamente ese tipo de fenómenos. Porque podemos preguntar cuál es la filosofía básica del espiritismo propio de Babilonia como característica, como hemos dicho. Y hacia allá justamente, mis hermanos, es lo que apunta este, este mensaje. Porque finalmente, si uno combina Apocalipsis 14 y Apocalipsis 18, hay dos advertencias para todo el mundo, incluyéndonos nosotros. Apocalipsis 14, la primera advertencia es, ha caído Babilonia. Y Apocalipsis 18, relacionado con el tercer mensaje angélico, es salir de ella, salir de Babilonia. Y la pregunta ¿es este mensaje solo para el pueblo perdón, para el mundo? Es decir, para las personas que están fuera del remanente, ¿o es también para el pueblo remanente de Dios? Es lo que procuramos nosotros entender eh, en este sermón, ¿ya? Podemos hacer otra pregunta: ¿de qué han de salir los que salgan de esta habitación de demonio que es Babilonia? Porque estamos llamados, es parte de la misión también del remanente, llamar al mundo a salir de Babilonia. ¿Bastará simplemente con hacer un cambio de institución? Es decir, estaba en una institución que conforma Babilonia y me uno al remanente, como para decir que ya salí de Babilonia. Interesantes las preguntas que podríamos nosotros establecer en este momento. ¿Puede, mis hermanos, que como remanente escatológico de Dios no seamos Babilonia?
Y es así, no somos Babilonia. O podamos afirmar que no formamos parte de Babilonia. Claro que es correcto decir eso. La iglesia adventista no es Babilonia y tampoco forma parte de Babilonia. Pero quizás, eh, aún afirmando esto, podemos estar, no seamos, mejor dicho, inmunes al espíritu de Babilonia. Es lo que estamos queriendo decir. No formar parte del sistema de Babilonia. Babilonia es una madre que tiene hijas, ¿cierto? Madre o hijas, no es garantía de no participar de ese espíritu que está impregnado, este sistema religioso, que finalmente será político religioso, ¿cierto? En el tiempo del fin, llamado Babilonia. Y mis hermanos, que tengamos presente lo siguiente, ese espíritu de Babilonia al cual estamos aludiendo, que ya vamos a identificar, representa una amenaza para nosotros como pueblo de Dios. Eso tengámoslo presente. Lo que vamos a ver ahora es pertinente este mensaje porque el espíritu de Babilonia, tal como lo dijimos, representa una amenaza para nosotros como pueblo de Dios. Y si uno analiza Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18, este carácter, este espíritu de Babilonia, se va a evidenciar finalmente como un carácter perseguidor, por causa justamente de que esta doctrina falsa que sostiene, este principio eh, fundamental de Babilonia que sostiene, lo lleva finalmente a esta experiencia siniestra de perseguir al pueblo de Dios. Si uno analiza, mire, vayamos a la escritura, busque allí en Apocalipsis 17, versículos 5 y 6. Yo solamente voy a extraer algunas ideas respecto de eso, para entender esto de que a pesar de que no es Babilonia, ¿ya? El remanente puede llegar incluso a emular el carácter de Babilonia. Vamos a verlo. Está el peligro, es una amenaza. Este espíritu de Babilonia necesitamos reconocerlos para rehuir de este carácter. En Apocalipsis capítulo 17, si usted va conmigo a la palabra del Señor, versículos 5 y 6, Apocalipsis 17, versículos 5 y 6. Allí aparece identificada Babilonia, versículos 5 y 6. Dice claramente, no sé si alguien quiere leerlo para que participemos. ¿Alguien dijo yo? Yo, Pero no se peleen, uno nomás. Yo ¿Quién? también te Ya, 5 y 6, por favor. dejo a ti. del Ya, hermano ¿Quién va a Marcelo. leer? gracias, hermano. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Perfecto. El versículo 5 dice que en su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande. Y el versículo 6, fíjense cómo la describe. Vi que la mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Mire, avancemos, avancemos. Versículo 24, 18, capítulo 18, versículo 24. 18, 24. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo pueda leer? ¿Lo ¿Quién leo? dijo yo? Por favor, rápidamente. 18, Dice, 24 de Apocalipsis. dice, en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido asesinados en la tierra. Mira la secuencia que estamos estableciendo en nuestros dos textos. El versículo 6 de Apocalipsis 17 dice que estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y el versículo 24 del capítulo 18 dice que en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Miren, en estos capítulos que estamos nosotros analizando, se presenta la condenación de Babilonia. Y en esta condenación se descubren los secretos ocultos de su persecución contra Dios.
y establece claramente que en ella se encuentra un grupo especial. Es culpable de la muerte de un grupo especial, el de los profetas, ¿cierto? El de los profetas, como dijimos en el versículo 24 del capítulo 18. Y la pregunta que establecemos, ¿quién mató a los profetas? Según estos pasajes, dice que fue Babilonia y no el pueblo de Dios. Pero si uno analiza, por ejemplo, miren, vamos a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 37. Busque en su Biblia, el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 23, versículo 37. ¿Qué dice la palabra del Señor? Alguien que lo lea, por favor, para que participemos de esta exposición. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrea a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas? Y no quisiste. La pregunta, mi hermano, ¿quién mató a los profetas enviados por el Señor? ¿Babilonia o Jerusalén? Jerusalén. Apocalipsis, capítulo 17 y 18, dice que era Babilonia. Pero aquí Jesucristo dice que Jerusalén. quien mató a los profetas que envió Dios fue Jerusalén. Jerusalén es el pueblo de Dios en el tiempo de Jesús. Nosotros podemos afirmar que Jerusalén nunca fue Babilonia, ¿cierto? Pero mis hermanos, ya vemos que no fue inmune al espíritu de Babilonia, ya que desarrolló frutos similares, si ustedes se fijan, ¿ya? O sea, estamos diciendo, mis hermanos, que por ser el remanente, no estamos inmunes de manifestar el mismo espíritu que mueve a Babilonia. Por eso es una amenaza patente, y por eso necesitamos nosotros conocer cuál es esta ideología, cuál es este principio fundamental que mueve a Babilonia y que por la gracia del Señor nosotros debemos rehuir también. Por eso el mensaje del segundo ángel también es para el pueblo de Dios. Y si hemos de llamar al mundo a salir de Babilonia, mis hermanos, debemos entender cuál es su doctrina básica, esto que llamamos nosotros espíritu de Babilonia. Avancemos, miren, eh, vamos a decir lo siguiente. De este principio básico que vamos a identificar, que mueve a Babilonia y que es un peligro latente para el pueblo de Dios del tiempo del fin, de este principio básico surgen sus falsas doctrinas y también se manifiesta a causa de esto su carácter perseguidor hacia quien no las acepte esas doctrinas, desafiando así su autoridad, como ocurrirá finalmente con el remanente escatológico que aparece justamente cuando se da esta última advertencia en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mis hermanos, nuestro mensaje al mundo consiste en dar la invitación a salir de Babilonia, a salir de ella como institución. Pero para que este fin podamos cumplirlos, nosotros debemos de estar seguros de haber salido de esta filosofía básica de su espíritu, que esa filosofía, ese espíritu que mueve a Babilonia, no nos mueva a nosotros. Y ya lo vamos a identificar de qué trata aquello. En caso contrario, mi hermano, mi hermana, los que respondan a nuestro llamado pueden haber salido de la institución babilónica sin haber salido de Babilonia. Eso es lo que ahora vamos a procurar entender. ¿Ya? Para poder entender, mis hermanos, el espíritu de Babilonia, primero debemos entender que este espíritu no agrada a Dios.
Y cuando Él termina, ¿ya? De finalmente manifestarse en su clímax en Babilonia, llegará al colmo y finalmente caerá y Dios decretará su destrucción final. La pregunta es, si Babilonia escatológica es un símbolo que se toma de la Babilonia histórica en el Antiguo Testamento, la rival que fue, la que fue siempre rival de Jerusalén, Babilonia versus Jerusalén, la pregunta es, ¿por qué cayó la Babilonia literal histórica? Lo cual nos va a permitir comprender cuál es su espíritu y cuál fue la causa de su caída, ¿ya? Si nosotros averiguamos ahora, y lo vamos a hacer, cuál fue la causa de su caída, vamos a saber automáticamente cuál es su principio básico, su doctrina de demonio, que por la gracia del Señor solamente podremos rehuir, solo por el Espíritu de Dios, no con nuestras propias fuerzas. Y nos vamos a dar cuenta que, o tal vez sí, en mayor o menor grado, manifestamos todavía ese espíritu. Es decir, todavía puede haber en nosotros residuos de Babilonia. Y Dios quiere finalmente que no haya ningún residuo de Babilonia en nuestra vida, que podamos vencer este espíritu que predomina en Babilonia, por la cual finalmente, al manifestarse en los términos del espiritismo, ¿cierto? Será su caída y su destrucción final. Vamos a ver qué sucedió con la Babilonia histórica. Vamos al libro de Daniel. Rápidamente, busca allí en Daniel capítulo 4. El libro de Daniel, capítulo 4, ustedes conocen esta historia. Vamos a ver Daniel 4, ¿cierto? Donde tenemos a un rey que se le conoce por ser el fundador del imperio neobabilónico. Hablamos, ¿cierto?, de Nabucodonosor. Y entendemos, ¿cierto?, que Nabucodonosor era un tirano, un dictador. Hacía y deshacía, tenía todo el poder en su mano. Y Daniel tuvo el privilegio, ¿verdad?, de ministrarlo. Recordemos en el capítulo 2 o en el capítulo 1, cuando Daniel comienza, ¿cierto?, la interacción con Nabucodonosor y junto con sus amigos es hallado 10 veces más inteligente que el resto de los jóvenes que fueron entrenados para trabajar en la corte de Nabucodonosor. Y además se le dio, dice el capítulo 1, ¿verdad?, el don de profecía, entendimiento en sueños. En el capítulo 2 entendemos, ¿cierto?, de que Daniel fue capaz, por la gracia de Dios, ¿verdad?, de revelarle ese sueño de que se le había olvidado, que sabía que era importante y necesitaba conocerlo y además de su interpretación. Dios se la dio a través de su siervo Daniel y por lo visto tuvo un impacto, pero no tuvo el impacto que Dios habría querido que tuviese en la vida de este monarca. Y en el capítulo 4 vemos un espacio, una situación, un pasaje en la vida de este monarca que fue llevado a experimentar eh, una enfermedad que los entendidos le llaman licantropía, ¿verdad? Donde experimenta una suerte de convertirse prácticamente en un animal. Pero, ¿cómo llegó a aquello? Vamos a verlo. Por ejemplo, miren, en el versículo 5, no vamos a leer toda la historia, solamente uno o dos pasajes, porque el tiempo nos apremia. Versículo 5, si alguien puede leerlo, para que podamos, Daniel 4, versículo 5, para que podamos avanzar. Amén. Dice, vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Ya, perfecto. Tuvo un sueño. Usted ahí aparece en el capítulo de un sueño prominente, un gran árbol, ¿verdad? Donde anidaban las aves, ¿cierto? Bajo su amparos, allí se protegían, se guarecían los animales. Era visto de todos lados, ¿verdad? Un árbol prominente, frondoso, que lo representaba justamente a él. ¿Ya? Pero fíjense el juicio que viene sobre este. Busquen allí los versículos 14 y versículo 15. 4,
14 y 15. ¿Quién lo puede leer para que participemos? Yo, hermano Pedro, Por favor. 14. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Más la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Si ustedes se fijan, ahora el rey no se le olvidó el sueño, pero no sabía su interpretación. Por lo tanto, ¿a quién llamó para interpretarle el sueño? Aquel que sabía que podía interpretarlo. Ya no iba a errar el blanco, no le iba a pedir a sus siervos, los caldeos, los magos, etcétera, porque habían fracasado en el enigma anterior. Por lo tanto, fue a la segura y pidió el consejo De Daniel. del siervo de Dios, Daniel. El versículo 18 en adelante nos muestra justamente la intervención de Daniel. ¿Sí? Leamos. ¿Quién lo puede leer? 18 en adelante. ¿Quién lo lee? No todos, uno nomás. Yo lo leo. Ya, por favor, 18 en El adelante. 18 para adelante, ya. Dice, yo, el rey de Nabucodonosor, he tenido este sueño. Tú, pues, Baltasar, darás su interpretación. Belsasar, perdón, dice, tú darás tu interpretación, porque ninguno entre los sabios de mi reino lo ha podido interpretar. Pero tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Perfecto, perfecto. Daniel puede porque el Espíritu de Dios mora en él y por lo tanto lo busca. ¿Sí? Sí, Versículo 26. ¿Qué dice? Estamos saltando algunos versículos porque por el tiempo no podemos tomarlos todos. Versículo 26. dice, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme después de que reconozcas que Él es el cielo, Él es que gobierna, Él es que gobierna. Perfecto. O sea, ¿había esperanza para Daniel? ¿Para Nabucodonosor? Claro que sí. Tenía Sí. que reconocer que el Dios Altísimo tenía dominio sobre los hombres. Versículo 24. Leamos versículo 24 juntos. Esta es la interpretación, oh rey, del sueño. Dice, eh, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu habitación. Con hierba del campo te apacentarás como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo ha dado a quien él quiere. ¿Sí? Esa fue finalmente, mis hermanos, la sentencia, la interpretación, lo que iba a suceder. Pero había una posibilidad. ¿Qué tenía que hacer Nabucodonosor con el propósito, mi hermano, con el propósito de que este juicio no se cumpliera en él? ¿Sí? Miren lo que dice el versículo 27, el consejo que le da Daniel. ¿Quién lo puede leer, por favor? Amén. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si Nabucodonosor hubiese hecho caso al consejo inspirado que el profeta Daniel le dio de parte de Dios? ¿Habría evitado esos 7 años de locura? Lo más probable que sí.
lo más probable que sí. Pero miren, si nosotros, si nosotros entendemos el consejo un poquito más profundo, el consejo que le da Daniel, podemos decir que el llamado que le hace Daniel es a amar a Dios, ¿verdad? Y también amar al prójimo, que es la manifestación justamente del creyente que reconoce el dominio de Dios sobre su vida y sobre el mundo. Amar a Dios y amar al prójimo, lo que vamos a decir a continuación es la antítesis, es decir, lo opuesto del espíritu que estaba albergando en ese momento Nabucodonosor. Amarse a sí mismo, exaltarse. ¿Sí? Miren, vamos viendo. Versículos 29 y 30 del mismo capítulo. ¿Habrá hecho caso Nabucodonosor o se habrá mantenido en su abyecta, cierto, rebelión contra Dios, el Dios del cielo que se había revelado a él cuando le interpretó ambos sueños, el profeta, o habrá hecho el consejo, caso al consejo? Veamos, versículos 29 y versículo 30. ¿Quién lo puede leer? Al cabo de Al cabo 12 de, meses, al Sí. cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Perfecto, gracias mi hermana. Fíjense lo que resalta. No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, dice. Yo, para casa real con la fuerza de mi poder, para la gloria de mi majestad. Miren, ¿aprendió la lección Nabucodonosor? un No. amor ególatra. No. Manifestó el espíritu de Babilonia en su propia experiencia como rey eh, autócrata, como rey cierto tirano, como un dictador. Versículo 33 dice exactamente, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como los bueyes y su cuerpo se empapaba del rocío hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. ¿Qué tipo de aves habrá sido? ¿Aves limpias o aves rapaces, aves inmundas? Miren el nexo que tiene con Apocalipsis capítulo 18, cuando se hace Babilonia albergue de aves inmundas. Aquí tenemos manifestado, mi hermano, el espíritu, el espíritu de Babilonia en el monarca que preside, que dirige la Babilonia histórica. Hablamos, mis hermanos, en otras palabras, ¿verdad? De amarse a sí mismo, de exaltarse a sí mismo. Ya estamos identificando cuál es el espíritu que predomina en Babilonia y que es el origen de todo lo que representa Babilonia escatológica, que finalmente o pronto tomará el control del planeta Tierra y que finalmente procurará eliminar al remanente. ¿Ya? Aquí tenemos pistas claras respecto, mis hermanos, de cuál es este espíritu que mueve a Babilonia, cuál es su gran ídolo, cuál es este Dios ajeno que adora Babilonia, que no es el Dios del cielo, del cual tuvo testimonio por el ministerio de Daniel, este rey llamado Nabucodonosor. Miren, vamos a, vamos a decir que el rey Nabucodonosor tenía conocimiento de Dios. Daniel le había dado un seminario, ¿cierto? Bien claro allí en el capítulo 2 del libro de Daniel. Pero él seguía aferrado a su propio valor. Nabucodonosor tenía una imagen de sí mismo, una autoimagen muy positiva. Él se creía muy asertivo. En realidad tenía todo el poder. Tenía de qué jactarse desde la perspectiva del ser humano, pero no quiso humillarse delante de Dios. No tenía el problema que muchas veces alguno de nosotros puede que tenga, una baja autoestima. Al contrario, reflejaba la actitud de Lucifer.
Y allí en el texto que vimos aparece el yo, aparece mí y aparece mi gloria, repetidamente cuando él dijo, no es esta Babilonia, ¿ya? Cuando se jacta de su logro delante de Dios, y allí, cierto, Dios envía el castigo para este rey soberbio. Mis hermanos, el problema básico no había sido guardar el falso sábado ni creer en la inmortalidad natural del alma, que son dos doctrinas propias de Babilonia, ¿verdad? No es ese el problema. El problema había sido el principio básico satánico del amor al yo, de la exaltación propia, de la autoestima, cuando en realidad debería ser respeto propio en vez de autoestima. Mis hermanos, lo bueno es que esta historia no terminó mal, sino que la misericordia de Dios alcanzó a Nabucodonosor. En el capítulo 4, versículo 37, claramente experimentó un cambio cuando alzó sus ojos al cielo y reconoció que el Señor domina. Mire cómo termina este capítulo, escrito por Nabucodonosor. ¿Ya? Dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar, dice, a los que andan con soberbia. Finalmente, mis hermanos, Nabucodonosor fue exaltado en los términos de Dios porque primero se humilló. Miren qué interesante. Eh, Hemos de ver a Nabucodonosor en el cielo, en la hueste de los redimidos. Claro que sí. Él Amén. finalmente recibió al Señor, se humilló delante del Señor y el Señor le pudo salvar. Pero todavía, todavía no podemos nosotros definir claramente si esta es la causal de la caída de la Babilonia histórica. ¿Ya? Vamos a ver allí en el capítulo 5. En el capítulo 5 tenemos la contraparte que experimentó el nieto, el nieto de Nabucodonosor, el rey Belsasar. ¿Sí? Los versículos 1 y 2. ¿Quién lo puede leer? Si avanzamos rápidamente, por favor. ¿Quién lo puede leer? Dice, yo lo leo. Por El favor. rey Belsasar hizo un gran banquete para 1000 de sus príncipes y en presencia de ellos bebía vino. Belsasar, con el efecto del vino, mandó que trajera los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebieran de ellos el rey y sus dignatarios, sus mujeres y sus concubinas. Perfecto. Ustedes saben lo que hizo Belsasar con el efecto del vino, utilizó de manera profana aquello que era sagrado, había sido dedicado al Señor. Y ustedes saben lo que sucedió, ¿verdad? Lo que sucedió allí, ¿verdad? Quiso exaltarse a sí mismo, ¿veas? Quiso darse gloria a sí mismo y festejar a sus invitados en aquello que es, o con aquello que es sagrado. Y ustedes saben qué pasó. Dios se manifestó allí, ¿cierto? Enviando esa escritura misteriosa, ¿verdad? En la pared, que fue escrita por el dedo de Dios y que finalmente nadie entendía. ¿Y a quién llamaron allí para interpretarla? Después que los magos no fueron capaces. ¿A quiénes? ¿Quién se acordó de Daniel? La suegra, ¿verdad? Le dijo que trajeran a Daniel. Y Daniel, ¿cierto? No, por el espíritu de profecía, logró dar aquello. Pero antes de eso, le hizo reexaminar la historia reciente de su abuelo, de su abuelo. Le recordó la exaltación y posterior humillación de su abuelo Nabucodonosor, ¿verdad? Y en cuanto le dijo claramente, versículos 20 al 23, pero cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo,
fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Le recordó, le recordó la experiencia traumática, ¿ya? Y le dice, tú, en el versículo 23, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Es decir, ha manifestado ese mismo espíritu que inicialmente movió a Nabucodonosor. Aquí, mis hermanos, tenemos el problema clave de Babilonia. Habiendo conocido a Dios, no se humilló, sino que se ensoberbeció. Y esa misma noche, en el versículo 31 dice, fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, cayó Babilonia, y Darío de Media, cuando tenía 62 años, tomó el reino. Entonces, mis hermanos, esta vez ya no hubo remedio. Cayó el imperio babilónico, nosotros sabemos por qué. No fue especialmente por guardar el día falso de reposo, ni por creer en la inmortalidad del alma. Babilonia hacía ambas cosas y adoraba ídolos, y además perseguía al pueblo de Dios, pero todo eso no era más que doctrinas subsidiarias de su gran doctrina básica. Y la doctrina básica, el espíritu que mueve a Babilonia, es la exaltación del yo, el orgullo humano, y tal como leyó nuestra hermana Camila en Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento está la soberbia, y antes de la caída, la altivez, la altivez de espíritu. Yo pregunto, mi hermano, ¿dónde encontramos la paternidad de este principio básico que presenta Babilonia? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Quién fue el primero que produjo este espíritu que se manifiesta en Babilonia, la histórica y la escatológica? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Quién fue el originador de Satanás, este espíritu? Satanás en el cielo. Lucifer, en el cielo, ¿verdad? Por ejemplo, vemos allí en Isaías 14, que lo conocemos, 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, sobre las alturas de las nubes subiré y seré Semejante. semejante al Altísimo. Miren, mis Amén. hermanos, es el mismo espíritu que se manifestó en la torre de Babel, ¿sí? Querían alcanzar hasta la cúspide donde estaba Dios para impedir los designios de Dios en caso de que éste no cumpliera su promesa, ¿verdad? La torre de Babel, Babilonia, existió ya en el cielo. Se edificó en la mente de Lucifer, que posteriormente se convirtió en Satanás cuando se rebeló. Subir, subir, amarse a sí mismo. En otras palabras, la idolatría del ego, la idolatría del yo. Miren, eh, el principio contrario del Evangelio, la contraparte de este espíritu de Babilonia, se encuentra en Mateo 16, 24, cuando Jesús dice, si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo el Señor? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sí? En otras palabras, sumamente sencillos, mis hermanos, es emular la actitud de Cristo, la que aparece allí en Filipenses capítulo 2, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló haciéndose siervo, dice. Mire, para que mi memoria no falle, vaya allí a Filipenses capítulo 2, donde está el principio contrario al espíritu de Babilonia. Filipenses capítulo 2, versículo 5 y versículo 6. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Satanás, Lucifer, quiso ser igual a Dios. Cristo, al descender y tomar nuestra humanidad, no estimó cosa como a la cual aferrarse, el ser igual a Dios. ¿Ya? Este principio del amor que nos lleva a imitar
esta condescendencia de Cristo, lo odia a Satanás, porque es el espíritu que finalmente se manifestó en el sacrificio de Cristo en la cruz. Mis hermanos, si nosotros vemos en la parábola del fariseo y el publicano, ahí podemos ver dos ideas fundamentales. No me voy a detener mucho en esto. La gloria de la psicología, mis hermanos, consiste en convertir humildes publicanos en satisfechos fariseos. Miren lo que acabo de decir. En cambio, la gloria del Evangelio de Cristo consiste en convertir fariseos en publicanos arrepentidos y justificados. Quizás pensamos que somos como aquel publicano, pero quizás en nuestra vida diaria estamos manifestando las características del fariseo, cuando el propósito del Evangelio es que dejemos esa característica del fariseo, que lo que no es otra cosa una manifestación del espíritu de Babilonia, el orgullo, el yo, ¿ya? Y nos convierta el Señor a través de su espíritu en publicanos arrepentidos y justificados. Si yo leo en Testimonios para los Ministros, la página 456, el tercer párrafo, cuando habla de la justificación por la fe, así lo describe la sierva del Señor. Dice, ¿qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Mis hermanos, la justificación por la fe es la negación del principio básico de Babilonia de la exaltación del yo. Cristo abate en el polvo nuestro orgullo y nos muestra nuestra necedad, ¿verdad? De procurar agradar al Señor con nuestras propias fuerzas, cuando es imposible agradar al Señor con nuestras propias fuerzas. Necesitamos humillarnos delante del Señor. Necesitamos la fe de Jesús que nos lleve a humillarnos delante del Señor para ser justificado y Él haga la obra que nosotros no podemos hacer por causa de nuestra incompetencia moral. Mis hermanos, cada vez que un siervo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tiene una manifestación de la perfección del carácter de Dios, se reconoce como es. Por ejemplo, Job experimentó una experiencia de la gloria de Dios cuando le habló desde el torbellino, claro que sí. Mírenlo como él responde. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es la experiencia natural de aquel que contempla la belleza del carácter del Señor. Se aborrece a sí mismo, se arrepiente en polvo y ceniza. O mis hermanos, por ejemplo, cuando el apóstol Pedro, después de haber cierto experimentado esa pesca milagrosa, cuando dijo, Señor, en tu palabra tiraré la red al lado que tú me dices. Y cuando allí los peces, cierto, reventaban las redes, él se arrodilló delante del Señor y le dijo, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Mis hermanos, el camino a Cristo en la página 29 dice que en presencia del carácter puro y sin mancha de Cristo, repito, en presencia del carácter puro y sin mancha de Cristo, el transgresor se aborrece a sí mismo. Yo no puedo exaltarme delante del Señor cuando tengo una visión fresca, diaria fresca y diaria del carácter perfecto de Cristo. Pero ¿qué pasa con la Odisea? Es decir, la iglesia adventista. Decimos, por ejemplo, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, cuando describe las características de la Odisea, la iglesia actual. Soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Miren, eh, si ustedes se fijan, salir de Babilonia, que es el mensaje final, también nos compete a nosotros como remanente. Debemos salir de ese espíritu que mueve
a Babilonia y que es muy similar al que tiene la Odisea: autoestima, exaltación propia, pensar de que no necesitamos nada, que lo tenemos todo. Y el Señor nos dice, ¿verdad?, que somos pobres, desventurados, ciegos y estamos desnudos. Por lo tanto, ¿cuál es el consejo? ¿Cuál es el consejo? Que nos arrepintamos. Y para arrepentirse, necesitamos buscar al Señor y compararnos con Él y ver nuestra inmundicia en, en, en contraposición, ¿verdad?, con el carácter perfecto del Señor. El testigo fiel señala su problema a fin de que sane y venza. El camino para la victoria no es la autoayuda ni la confianza propia, sino la desconfianza en uno mismo y el arrepentimiento, mis hermanos. Y termino con este pensamiento. Solo una iglesia arrepentida puede predicar al mundo el arrepentimiento. Que el Señor nos ayude para meditar en el espíritu de Babilonia y por la gracia del Señor únicamente, Él nos saque de ese espíritu y que finalmente no haya más residuo de Babilonia en nuestra vida. Dios nos ayude, Dios nos bendiga, es mi deseo y oración en esta tarde ya. Bendiciones, mis hermanos. Amén. Amén. Gracias, mi hermano Pedro. Gran sermón, gran mensaje para todas nuestras vidas. Vamos ahora a entonar el himno 445, Más de Jesús. Amén. Repito la estrofa 3, dice: más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Vienen a mi mente las palabras de Juan el Bautista: es necesario que Él crezca y que yo mengue, ¿cierto? Vamos a orar, mis hermanos, para finalizar. Querido Señor, delante de tu presencia queremos reconocer, Padre Santo, nuestro pecado, nuestra rebelión, nuestro orgullo, Señor, nuestra falta de la humildad y la mansedumbre de Cristo. Estamos enfermos, Señor, estamos faltos de Cristo. Esa es, Señor, finalmente la condición de la Odisea, porque la justicia de Cristo, la fe y el amor y el colirio, Señor, provienen de ti. Es tu justicia las vestiduras blancas, es el amor y la fe el oro refinado en fuego, y el discernimiento, Señor, que el Espíritu Santo da bajo la figura del colirio, que nos puede ayudar a discernir cuál es nuestra condición delante de ti. Permite que tu Espíritu obre en nuestra mente, que nos dé humildad, que nos dé mansedumbre, que nos ayude a contemplar a Cristo, más de Jesús cada día, Señor, más de su palabra, más oración, Señor, más testimonio consecuente, más vivir en tu presencia, Padre Santo. Ayúdanos, Padre amado, mediante el ministerio del Espíritu Santo, a que no manifestemos en nuestra vida el orgullo, la autoexaltación, sino que tengamos de nosotros un respeto propio, no más allá de lo que debe ser. Todo, todo depende de ti. Nosotros dependemos de ti. Permite, Padre Santo, que sigamos meditando en la belleza de tu carácter en estas horas sagradas y que podamos humillarnos delante de ti, que tu Espíritu Santo nos ministre y que nos muestre de qué debemos arrepentirnos. Haz tu obra preciosa de redención del pecado en nosotros y ayúdanos, Señor, para vivir a la altura del pueblo tuyo que queremos ser. Que no estorbemos tu obra y que seamos hijos, Señor, hijos de tu reino, y estemos listos para cuando tú vengas. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones para todos. Vamos con el himno final y finalizamos.
Tengan un feliz Amén. sábado, mis hermanos. Feliz sábado. Feliz sábado, saludos a todos. Feliz Dios les sábado para bendiga. todos.